Cilia nació en 1975 en la comunidad indígena El Paraíso del resguardo Caisemapa, ubicado en el municipio de Distracción, La Guajira. Pertenece al clan Puchaina, que significa los hirientes o los de sangre ardiente. Su tótem o animal protector es el guaquiros cocoy, también conocido como el puerco. Estudió en el Liceo Latinoamericano de Maicao y se graduó de abogada en la Universidad Simón Bolívar. En su sitio web, manifiestanosaberfirmar.blogspot.com, se describe como Tella, una guayú urbana. En 2017 publicó la antología Por los Valles de Arena Dorada, que recopila el esfuerzo de 15 años de escritura. En marzo de 2007, Cilia participó en calidad de invitada internacional en el Sexto Encuentro Nacional de Mujeres Creadoras de Sueños y Realidades, las mujeres indígenas en el arte, de Hermosillo, México. En 2009 fue participante del Sexto Encuentro Internacional de Escritores en Lenguas Indígenas en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. En Caracas, Venezuela, fue invitada al foro La Nación Guayú en la Literatura y la Palabra por el Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallego y el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, que se llevó a cabo en junio de 2013. Asimismo, ha recibido invitaciones por parte de la Universidad de Pittsburgh, Pensilvania, Carolina del Norte en Chapel Hill y la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. En la literatura de Cilia Simanca podemos encontrar retratos de la vida guayú contemporánea. Sus protagonistas son niños y mujeres que coexisten entre el mundo alijuna y los saberes milenarios de la península de La Guajira, cuna de la autora. Así como Ligua hace las paces con el encierro de la mano del Hualeque, la legendaria araña que le enseñó a los guayú a tejer, Cilia encontró la manera de dar a conocer el mundo guayú con sus letras, al tiempo que buscaba justicia para sus coterráneos, quienes en varias ocasiones se vieron afectados por las políticas racistas y centralistas de Colombia. Tal es el caso de otro de sus relatos más conocidos, Manifiesta no saber firmar, el cual recibió una mención de honor en el Concurso Nacional de Cuento Metropolitano de la Universidad de Barranquilla en el 2004. En el cuento, alijunas provenientes del interior del país, con nombres y dinámicas de poder nunca escuchados en La Guajira, como candidato, gobernación, alcalde y senador, llegaban a las rancherías buscando el voto de indígenas incautos, a quienes, sin explicarles el ejercicio de la democracia o siquiera preguntarles si querían hacer parte de ese país de mestizos llamado Colombia, se los registraba con nombres inventados por funcionarios de la registraduría que no reconocían que en la cosmogonía guayú la edad no se mide en años ni en calendarios solares, sino en lluvias, en lunas o demás fenómenos meteorológicos. Razón por la cual en las cédulas de hombres y mujeres, jóvenes y viejos, se leía nacido el 31 de diciembre. Desde pequeña siempre me llamó la atención que la mayoría de mis miembros de mi familia materna manifestaran en sus documentos de identidad no saber firmar, menciona Cilia, y que además todos hayan nacido un 31 de diciembre, por lo que un tiempo creí que todos los puchainas nacían en esa fecha. Les prometí a todos que cuando yo creciera haré una fiesta de cumpleaños a todos los puchainas que habían en la península de La Guajira, porque todos habían nacido un 31 de diciembre. De este cuento, además, procede el documental Nacimos el 31 de diciembre, dirigido por Priscila Padilla, el cual ganó en 2012 el premio principal en la primera Bienal Continental de Arte Indígena Contemporáneo, otorgado por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, CONACULTA, donde se evidencian las batallas legales de Cilia para defender los nombres reales de los guayú frente a la negligencia del entonces registrador, quien se negaba a realizar otra jornada de registro y pretendía que los mismos guayú pagaran por esta. Sin embargo, el universo literario de Cilia está también provisto de posibilidades para las mujeres, julamias que tienen la posibilidad de vivir con su dote y gastarla para ellas mismas, doncellas que regresan del encierro a seguir estudiando en internados. Aquello que las hacía miserables y diferentes ya no las atormentaría, porque las mujeres de Cilia Simanca son libres de deambular por la tierra sin necesidad de renunciar al mundo guayú o a la lijuna. Sus protagonistas perviven en ambos y sacan lo mejor de cada uno. Sin más que decir, los dejo con la docente Solángela Muñoz, quien esta noche conversará con Cilia Simanca sobre su fascinante universo de letras, poesía, derecho y coexistencia. Vamos un poco a orquestar este conversatorio en torno claramente pues, a su vida y obra. Yo tengo aquí como un grupo de preguntas que, como bien lo comentaba ahorita el monitor al empezar, se trata un poco de preguntas que hemos organizado con la profesora Mercedes, entonces vamos a proceder. Improvisaremos en algunos sentidos, pero en general, de alguna manera, pues la idea es recorrer el camino de la obra y de la vida de Cilia. Muy bien, así las cosas, entonces, de alguna manera, nos parece muy interesante comenzar por el recorrido que usted tiene, pero antes de eso quisiéramos plantear
lo que de alguna manera hemos leído en torno como al lugar de enunciación, en términos de usted, cómo se identifica. Entonces, una primera pregunta que creo que es muy importante para situar el camino es si usted nos pudiera hablar de sus identidades étnicas, ¿no? Que sabemos que como que son diversas y usted integra varias como en la manera en que usted se representa. Y en ese sentido, ¿cómo se piensa, ¿no? ¿Cómo se piensa también en términos del carácter creativo? Bueno, soy Estercilia Simanca Pusaina, nací en el resguardo Caisemapa, mi comunidad se llama Paraíso. Así como lo anotó Sol, mi identidad es tan diversa, tengo muchas mezclas, o todos tenemos aquí en Colombia muchas mezclas, pero soy hija de una mujer guayú. En la comunidad guayú, en el sistema social guayú, en el pueblo guayú, como lo quieran llamar, hay un sistema social que se denomina matrilinaje, es decir, guayú es todo aquel que nace de una mujer guayú. Yo para los miembros del pueblo guayú soy una guayú porque nací de una mujer guayú. Tengo una abuela guayú, tuve una abuela guayú, una bisabuela guayú, una tatarabuela guayú, entonces es una sola línea materna, lo cual nunca debe confundirse con matriarcado, que es completamente diferente. Nuestro sistema es absolutamente patriarcal. Y sí, hay matriarcas en la comunidad guayú cuando hay una ausencia absoluta de hombres por el tema de las guerras interclaniles, por el tema del éxodo, cuando antes los guayú, y todavía lo hacen, que se iban a Venezuela y quedaban solo las mujeres, y le tocaba a la mujer con mayor determinación, no necesariamente tenía que ser la más vieja, sino pues de pronto la que hablara bien el español, la que supiera enfrentar y resolver los problemas de la sociedad, pero de la comunidad guayú. Ahorita pues estoy elaborando una ponencia que eso va a levantar muchas, entre los guayucistas o los puros, que yo digo no hay pureza, y yo lo digo desde mí, y ahorita llego a ese punto, pero aquí les puedo adelantar que estoy trabajando y se titula, o lo estoy pensando como la familia monoparental, que es una herramienta para ejercer ese matrilinaje. Yo soy una madre soltera y pues mi hija lleva tanto mi apellido paterno como mi clan en su documento de identidad y fue registrada bajo los parámetros de una circular que yo luché, que yo creé, que yo pujé, que yo parí, porque yo terminé el cuento Manifiesta no saber firmar y lo publiqué en el 2004, lo escribí, en el 2005 lo publiqué y en el 2014 salió una resolución de parte de la registraduría. Por eso yo siempre he dicho, Manifiesta no saber firmar, algunos lo consideran un relato, otros un cuento, yo lo considero una novela que se escribió durante 10 años, porque el 2004 que yo le escribí que saliera esa resolución y que le da a las autoridades tradicionales, no solamente guayú, sino de toda Colombia, algunas facultades como de notario, de registrador, que pueden certificar nacimientos y de consignar el nombre del que se va a registrar, para que recaiga sobre la comunidad la responsabilidad de, ¿cómo se llama?, ese menor o la persona que se está registrando. Entonces ahorita estoy en ese tema. Mi papá es afrodescendiente, es de una región que está es tanto del Magdalena como de Bolívar. Mi apellido Simanca es un apellido afro, pero también lo llevan personas blancas. San Basilio de Palenque tengo una invitación porque hay muchos Simancas, entonces a conocer pues los primos, como les digo yo. Y me gusta ponderar también esa parte mía, la afro. Y también es como un pedido de mi papá, que mi papá decía, pero tú no solamente eres guayú, tú nada más escribes de indio, indio, indio. Yo también, o sea, habla de mí. Entonces llegó un momento que le dije, ya está. Y esa influencia de mi papá, sobre todo con la música. Yo supe del lleva arroyo por mi papá y de otros ritmos
africanos por mi papá. Y no estoy hablando específicamente de la champeta, sino de sonidos que venían de Brasil. Y él es un melómano y pues la música tuvo mucha influencia. ¿Cómo empezó el camino como escritora, no? Muchas veces como que se confunde y se piensa que el relato con el que iniciaste fue Manifiesta no saber firmar, pero bueno, interesante de pronto hablar de los primeros relatos, del camino de formación, de repente como la intersección ahí con la profesión de abogada, aunque eso también lo hablaremos de pronto un poco después, pero un poco conversar sobre eso. Bueno, yo comencé estudiando mi carrera de Derecho en la Corporación Universitaria de la Costa, CUP, Barranquilla. Ahí había un concurso nacional de poesía. Y yo siempre en esto de escribir, al que yo le comentaba esas cosas era mi papá, porque a él medio se le podía tocar ese tema, pero a mi mamá no, porque yo tenía que tener una carrera, o sea, un oficio no, una carrera, o sea, tienes que ser abogada, y además que a mí mi carrera me gusta muchísimo, sobre todo en el ejercicio. Y yo le comentaba, yo un concurso, pero es que no te vayas a amañar con eso, porque qué tal que lo ganes. Era el temor de ellos y pues sí, yo entiendo ahora pues los temores de mis padres. Y él me dice, pero primero termina la carrera y después te metes en ese cuento de los concursos, porque eso no, puedes perder y eso también duele. Bueno, yo me postulé, ya después que terminé mi carrera. Yo no me considero una poeta ni nada de eso, pero yo quería como que probarme. Y pues nosotros somos muy oníricos, esa parte de nosotros en familia todavía la conservamos, de lo que soñamos, sobre todo no es el sueño que tú tengas en la siesta, sino en la madrugada, que es cuando la mente está súper relajada. Y sobre todo cuando uno sueña con los muertos de uno. Y yo siempre le comentaba o le comento a mi mamá los sueños que tuve, que tengo y esto. Entonces yo empecé, esos sueños que a mí no se me habían olvidado, yo los escribí, yo no me sabía el tema de cómo iba, o sea, una composición poética, pero así los mandé. Y también yo me lo he pasado desde mención en honor, de mención y de mención, porque en ese momento lo asumían como una literatura indígena. Yo decía, no, o sea, la autora indígena soy yo, pero mi cuento o lo que yo escriba le llega a todo el mundo. Es más, le llega antes a las personas que no son de mi comunidad y después le llega a la gente de mi comunidad. Entonces, hablaban de que era literatura indígena, bueno. Le gané a un duro, ahora no recuerdo el nombre, pero dicen que ese señor se ganaba todos los concursos a nivel, o sea, era experto en concursos. No recuerdo el nombre, sé que es de Pereira. Y ahora, no, el único poema que recuerdo son las 3 primeras líneas del encierro de una pequeña doncella. Hacía parte de ese poemario. Llevo 30 lunas tratando de aprender lo que las viejas Yochon y Yerrantá me enseñan. Mi piel cobriza se ha tornado pálida y mi cabeza envuelta en este pañolón se pregunta ¿cuánto durará este encierro que me hace sangrar? Punto. Ese es un poema. Ahí empezó todo. Fueron con unos poemas, fue en el 2002. Después en el 2004 hacen la convocatoria el concurso nacional metropolitano de la Universidad Metropolitana y mandé Manifiesta no saber firmar, nacido 31 de diciembre. Lo mandé con mi papá. Y yo le dije, yo quiero publicar ese cuento. Y antes no habían estas facilidades de que si tú quieres sacar nada más 30 libros, ahora lo puedes hacer 20. Pero antes tenías que sacar 1000 para que el negocio se diera en la tipografía. Entonces yo le comenté a él que yo necesitaba un padrino para publicar un cuento en formato de revista. Y, ay, ¿cuánto vale eso? No vale tanto. Y viajé también a La Guajira y hablé en el fondo mixto. Le dejé el borrador a la gerente de ese entonces, una gerente en todo el sentido de la palabra, y le gustó. Y ella me dio una parte, mi papá me dio, y ahí fue donde salió el formato, o sea, una autofinanciación. Y se presentó en la Feria Internacional del Libro de Bogotá a través del Fondo Mixto.
en el 2005 y eso fue un éxito total. Un éxito en el sentido de que siempre esa frase estuvo en medio de los guajiros, de los guayú, pero nadie se percataba de ello. Manifiesta no saber firmar nacido 30. Ay, mira, así como los indios, los indios, los indios. Y quedó como que ahí, siempre estuvo, pero nadie lo había notado. Y habían cosas que sucedían como, o lo que comentaban, ay, pero es que así está la cédula de mi abuelo, así está la cédula de mi mamá. Eso no es nada, o sea, eso no es que descubrió que el agua moja, que yo no sé qué. Es que no era eso, es una denuncia, es que eso no debió pasar nunca. En una invitación que me hicieron en LASA, que es una organización, o sea, de estudios latinoamericanos de diferentes universidades del mundo, eso fue en Montreal, en Canadá. Alguien, no recuerdo, o sea, fue alguien del público, me dice, bueno, ya escribiste el cuento, ya todo el mundo lo sabe, ¿y ahora qué vas a hacer? Y a mí solamente se me salió lo de abogada, una demanda. Yo voy a demandar. Y después en ese regreso a Colombia decía, ¿y a quién voy a demandar yo? ¿Y eso cómo se va a hacer? Y en fin, yo dije, pues sí, vamos primero a agotar la vía administrativa y empecé a peticionarle a la registraduría. Y la registraduría me contestaba, es que si los guayús se llaman así es porque ellos mismos declararon llamarse así y yo les mandaba otra y eso se volvió un cruce epistolar y eso fue pues llenándome de fundamentos legales para que al final les digo, ¿por qué no creamos una cédula indígena? Creemos una cédula indígena porque tú llevas una queja al Estado, pero también tienes que ser propositivo. ¿Qué propones para solucionar eso? Y la cédula indígena, obviamente que no, porque es que eso tendría que ser, o sea, toda una reglamentación especial, incluso que pasara por el Senado de la República. Y expidieron una resolución en el 2014, que es la que yo les decía, la 276. Ahorita los registros civiles deberían estar saliendo en el espacio de notas, el lugar de la comunidad, el clan al que pertenece en el caso guayú y el nombre de su ranchería y el nombre de la circular. Ha tenido más acogida en los pueblos indígenas del sur, porque en el pueblo guayú el tema es bastante complejo por la dispersión, o sea, el territorio, planes y programas que tú mandes para allá es bastante complejo por la dispersión del territorio. No es fácil llegar a donde haya jornadas de cedulación, a menos que esté en tiempos de política y que los políticos amablemente pongan el transporte y recojan a todos los guayús que están sin identificación para hacer si no hay esa temporada, se pierde todo el esfuerzo. Y bueno, así ha sido el tema de poder confabular o conspirar tanto mi carrera como mi oficio. Hay cuentos que terminan en una demanda o en una petición al Estado, como hay peticiones o demandas que terminan en cuentos. Hace como 2 años o 3, un grupo de campesinos, yo quería hacer una crónica, narrar una crónica porque allá en Maicao tuvimos un alcalde de árabe, musulmán, y él administraba así la alcaldía, así como me daba la impresión, de pronto lo hizo bien, es algo que no me consta, pero a mí me daba la impresión que como si fuera una tienda, como si fuera un almacén, y de pronto los invita a los campesinos de Maicao a sembrar auyama porque iban a exportar a Europa, pero eso era mentira. Y los campesinos sembraron muchas auyamas y yo voy a hacer una crónica para hacer esto visible. De pronto el Ministerio de Agricultura vea esta situación. Y ya cuando estoy escuchándolos, entonces yo le digo, oye, pero ustedes pueden demandar por violación al principio de la moralidad administrativa. Es que tú cuando eres candidato tú puedes prometer el cielo y la tierra. Tú puedes decir que va a llover todos los días o que va a salir o que vas a poner pico y placa a la lluvia para que las cosechas de ustedes sean. Pero cuando eres alcalde no puedes hacer eso porque quebrantas el principio de la moralidad administrativa. Bueno, muchos decían que eso no iba a pasar
en la solicitud de conciliación ante la Procuraduría no lo iba a aceptar porque eso es completamente inverosímil. O sea, eso sí es macondiano. Porque yo quería escribirlo basado en ese personaje de 100 años de soledad, comparar al alcalde de Maicao con ese personaje de 100 años de soledad que llega a almorzar casualmente en la casa de los Buendía y le ponen un racimo de guineo. Y él prueba el guineo y le parece tan delicioso y trae una lupa y esto, y al poco tiempo viene la United Fruit Company. Y al poco tiempo vino este señor con un cuento de toneladas y toneladas y las toneladas pudriéndose en un centro de acopio improvisado, debajo de la tierra también secándose las auyamas. Y pasó en la Procuraduría, fue un acta de no conciliación que nos dio a nosotros el requisito para poder presentar la demanda de reparación directa. Y ya tenemos la primera audiencia después de 3 años, ahora en noviembre. A propósito de lo que comentaste sobre Manifiesta no saber firmar, hablar un poco del documental, ¿no? El documental de Priscila Padilla, me gustaría un poco también, creo que lo comentaste en un momentico ahorita, pero sí, saber el logro político auténtico para la nación guayú, cuál fue después del documental, que claramente fue pues ampliamente, ¿no?, conocido. Creo que nosotros hoy también como que lo tenemos como una referencia súper importante. Entonces, de repente, ¿cómo se dio eso? ¿Cómo se dio el proceso de elaboración del documental, la comunicación con Priscila, y cuál fue el logro de ese reconocimiento y esa socialización que tuvo el documental? Priscila Padilla me contacta a través de mi correo porque había leído El encierro de una pequeña doncella y ella lo interpretó como una denuncia y que yo era una guayú feminista. Y no era ni lo uno ni lo otro. Yo, porque escribo El encierro de una pequeña doncella, es porque yo no pasé por el encierro y yo quise recrear, ficcionalizar mi encierro, o sea, cómo hubiera actuado yo, y eso fue con base en las diferentes entrevistas que yo hice. Entonces yo le dije a ella, y creo que ella salió bastante decepcionada cuando habló conmigo, porque yo le dije, no, yo no estoy haciendo ninguna denuncia, ese es mi encierro. Pero tú pasaste por… No, yo no pasé, por eso lo inventé, yo me escribí mi encierro. ¿Y no te parece que a las niñas ese es un maltrato? No, para nada. Sí, yo quería pasar por el encierro, pero como en mi familia no había esa tradición de encierro, porque mi mamá fracturó esa tradición, porque mi bisabuela, es decir, la abuela de ella, le contrabandeó un guineo maduro. Y el encierro tiene que ser apegado, tiene que ser exegético, bien apegado a la norma, si no, pues no tiene razón de ser. O sea, ¿por qué la niña es sometida a 3 días de una dieta solamente a punta de brebajes? Porque ella tiene que expulsar un espíritu infantil a través de un vómito. Se necesita que ella no se deje ver, porque tampoco es que la metan en una casita así sin locomoción. Ella puede salir en las noches, pero no puede ser vista. Y eso lo cercan completamente con cactus o con yotojoro, que es el cactus reseco. Y ella con el cabello tan corto, le da vergüenza y no se deja ver, le da pena. Por eso es que le cortan el cabello. Entonces, cuando ella escucha todo, o sea, que ella va con una idea y yo se la deshojo completamente, esto es por esto, esto es por esto, esto es por esto. De todos modos, yo hice una denuncia, la hice en el 2005. Si tú quieres denunciar algo, yo te dejo le entrego un formato de manifiesta no saber firmar, y me llamó como al año, porque como que al año fue que leyó el cuento. Y ella me pregunta, ¿pero los personajes son reales? Claro, y todavía viven algunos. Ojalá que empezaran pronto, ¿no? Porque apenas los voy a postular, pero ganó. Pero ya se había muerto hacía muchísimo tiempo Marilyn Monroe y John F. Kennedy, se habían muerto, guayú, y no vivían cerca, uno vivía, o sea, completamente distante, pero estaba Raspayerro, estaba Coito, estaba Cabezón, había mucho, estaba Matica, está Aspirina todavía vive. Había todavía muchos guayú con ese. Y así comenzó, se los presenté a todos los que
porque no, donde salieran todo hubiera salido una serie para Netflix, porque son muchísimos. Y así fue que, pero como yo le decía, en el cuento está dicho todo. El cuento es el libreto del documental, porque ¿qué más se le va a inventar? Eso es. Y así fue. Entonces, en Conaculta, que es como el Ministerio de Cultura en México, me llama por el documental. Y lo entiende así, que no es como decir basado en el cuento de Tercilia Simanca, porque es que mi cuento está basado sobre personajes reales. Pero ellos me dicen, tienes que postular ese documental porque está basado en una denuncia que tú hiciste. Y lo postulé. Entonces yo le comenté, mira, hay un concurso en México así y es un premio continental. Están convocando a todos los artistas indígenas del mundo y quieren que me han invitado a participar. Y fui la ganadora de la Bienal. Hay una pregunta en torno a precisamente la dinámica del encierro en dos cuentos que están en este libro, Por los valles de la arena dorada, que son Jula Mía y De dónde son las princesas. Porque, bueno, lo que quisiéramos en concreto es que nos pudieras hablar de estos dos cuentos, en parte porque, pues, de alguna manera para que se reconozcan de qué se tratan, y básicamente lo que quisiera que ocurra es este diálogo en torno a, de repente, si en estos cuentos hay, pudiéramos decir como una especie de transgresión, diríamos, de los valores tradicionales con la Julamía, o con la historia de la niña que está en este cuento de dónde son las princesas, si se percibe así o si de alguna manera esa fue la intención, hablando también del encierro, pues como este ritual, ¿no? Sí, hay una transgresión, o sea, de mi parte hacia la comunidad, porque, mira, yo lo digo por mi caso, al ser, no porque sea hija de un hombre arijuna, porque yo les voy a decir una cosa, ahorita las cosas han cambiado, pero antes si la mujer guayú se casaba con un arijuna, se casó con nadie, o sea, así, o sea, con una, así decían. Sobre todo mi abuelo, que era una persona tan fuerte, un carácter muy, muy cerrero. Entonces, a ver, porque no quiero ser tan transgresora con mi comunidad, porque yo la amo, o sea, me ha dado pues lo que yo soy, y alguien tenía que decir las cosas que no deben seguir pasando. Y no solamente lo digo yo, hay muchas guayú que lo dicen. De nuestra parte es donde viene la denuncia, de la mayoría de las que hemos decidido escribir, hablar, somos nosotras. Entonces, yo quise ser transgresora porque, mira, en el caso mío, pero es que ella es Irama, o sea, ella no le hicieron el encierro, o sea, ella no pasó por el encierro. Entonces, una mujer Irama es una mujer que no tiene protocolos, que se adquieren solamente en el encierro. Y de pronto, mis tíos es Laura, y no es que yo les falte el respeto, sino que yo los cuestionaba mucho. Ya son muy ancianos. Pero yo siento que lo que yo les tenía que decir a ellos se los dije, pero se los dije todavía siendo menor de edad. Y eso era una cosa, era una falta. Igual no se los decía con grosería, sino con carácter. Es que Mónica no tiene por qué irse con ese señor. Mónica apenas tiene 13 años y este señor tiene 70, y Mónica era mi prima hermana. Entonces, yo soy mayor que Mónica, pero mi queja iba más que todo porque se estaban llevando a mi compañera de juegos infantiles y yo no me podía quedar sin mi amiguita, mi prima hermana, mi compañera, y que también a la vez era la prima hermana y compañera de juego de las otras primas, con privilegios o sin privilegios. No estoy diciendo que porque mi mamá se casó con un hombre arijuna yo tuve privilegios, no.
Yo tengo un tío que se casó con una mujer arijuna y sus hijos son igual de privilegiados que yo, pero dentro de mi familia se veía los que estaban con privilegios, sobre todo las niñas que estaban con privilegios y las que no, a las que le tocaba el peso de la cultura y a las que no. Entonces, yo, pues mientras estudiaba y esto, y cuando sonaba ese teléfono fijo que era para contarme, porque no habían celulares, para contarme lo último que había pasado, y siempre tenía que ver con algo en el que alguien era violentada dentro de la comunidad y que nadie decía nada. Y yo no veía la hora de terminar para regresar a La Guajira y empezar así a través de cuentos, incluso hasta pensé en un programa radial. Hay tantas cosas que ya después uno como que va dejando ahí. Y como te decía ahorita, Julamía, una doncella, las jiramas, no es una clasificación taxativa, sino que está ahí, implícita. Yo soy considerada una mujer hirama, que es una mujer rebelde, una mujer contestataria, una mujer grosera, dependiendo de la persona con la que me esté tratando. Ay, ella es grosera, ella lo que es una grosera, no es una maleducada. No, ella es rebelde, ay, ella es progresista, ay, que no sé qué, cosas así. Y también siento que con el tiempo me he ido convirtiendo en una mujer julamía. Las mujeres julamías son aquellas que con el tiempo nadie se casa con ellas porque la dote de ellas es muy elevada. El tema de la dote es, si por mi abuela dieron, por ejemplo, 20 vacas, por mi mamá tienen que dar un poco más. Y por la que viene un poco más. Y entonces los guayús sacan cuenta, no, yo con 30 vacas. Hablando ya en términos como muy comerciales, me compro 3 paisanas. ¿Yo para qué me voy a enguesar con una? ¿Para qué me voy a quedar con una? Con ese dote de ella. Pero lo mío no es de dote, lo mío es de formación. Entonces, yo sé que para los hombres guayú yo no soy una mujer atractiva, porque y no estoy diciendo que todas seamos así, pero yo soy una mujer que no le gusta guardar silencio y a mí me gusta socializar mucho en los velorios. O sea, yo soy la que si hay una enramada y están pues departiendo, y yo llego allá para escuchar las historias, y hay enramadas de hombres y enramadas de mujeres, yo voy para todas las enramadas. Hoy comenzaré a tejer un chinchorro. Lo haré para él, el guayú de Jarara. Quizás, si ve mi entramado, decida casarse conmigo. Lo he visto mirarme, siempre de lejos. Se ha casado pocas veces para ser rico. Tal vez por ser él, puedan bajar el precio de mi dote. Yo sé que me mira desde siempre, desde que éramos niños. Cuando dejaba escapar un chivo para que llegara a nuestro molino, éramos tan niños cuando me dijo, me casaré contigo. Se ha casado 2 veces y aún no se decide conmigo. Primeria dispuso su telar y durante 4 meses tejió un hermoso chinchorro para el guayú de Jarara. Su madre y sus tías la observaban. Entendían lo que quería, pero sabían que nada sucedería. Le traían brebajes y piedras semipreciosas para cambiar el destino. Las obtenían cambiando las vacas del gran rebaño de Primeria, que cada día se multiplicaba más. La bañaban al amanecer, al mediodía y en la noche, para abrir sus caminos a un anhelado matrimonio, pero sus sueños decían lo contrario. Soñé que tenía piojos, madre. Salían de mi cabeza y caminaban en mi frente, por mi cara y se metían por los huecos de mi nariz. Su madre y sus tías la escuchaban y le decían, es un buen sueño. Tendrás más animales y serás más rica. Pero Primeria no quería ser más rica. Los animales que le dieron de niña parían y parían. Desde antes de su encierro estaba destinada a ser Julamía. No quería ser Julamía, no quería que murmuraran cuando ella pasara, ni producir lástima porque nadie podía casarse con ella. No quería morir siendo doncella, sus primas ya eran madres y las otras mujeres de las otras rancherías también. Lamentaba ser rica, tener un cofre lleno de collares y un corral lleno de vacas y otro de chivos.
No quería saber de los caballos que ganaban las carreras. No quería saber que los caballos que ganaban las carreras eran los de ella, ni que sus mulas ya no podían contarse, que sus vacas parían al mismo tiempo y el bramido de los becerros la torturaban despertándola por las mañanas. Su casa se llenaba de moscas por el olor de las vacas ordeñadas y por la leche derramada. Nunca la dejaron salir sola por temor a que se escapara para perseguir los mismos sueños de Mireya, pues igual que ella tenía una hermosa cabellera y que podía vender en el pueblo de los Arijunas. Quisiera hablar a propósito de eso, y es que, bueno, evidentemente en los relatos hay una marca del universo femenino en muchos relatos, ¿no? Entonces, quisiera que pudieras hablar un poco de eso, un poco las marcas, por ejemplo, de asuntos como la maternidad, el matrimonio, ¿no? De pronto las relaciones de colaboración entre las mujeres, y me gustaría saber cómo se da de repente eso en los relatos. Quisiera en concreto de pronto que nos contaras sobre Bultito Llorón, que es un cuento también tan interesante. Sí, Bultito Llorón Cara de Indio abordé los derechos sexuales y reproductivos de la mujer guayú. Y lo situé en un espacio, en un tiempo en el que la mujer guayú estaba muy silenciada, y que cuando yo era niña todavía estaban algunas costumbres que, vuelvo y repito, no deberían, y sí existe esa solidaridad entre las mujeres guayú, pero es regresando al tema de Bultico Llorón Cara de Indio, es de esos derechos sexuales y reproductivos, de cómo de pronto este tema de tantos hijos, porque antes, y todavía sigue siendo prestigioso que la mujer guayú tenga muchos hijos, pero la mujer guayú antes sabía cómo parar. Existen métodos anticonceptivos de manera natural y también de interrupción y todo esto, pero de pronto esa sabiduría se perdió, o no la quisieron implementar, o por aquello de los subsidios, porque por cada hijo tú recibes un subsidio. Entonces hay muchos factores estructurales, como dicen desde el centralismo. Y quise como que refrescar eso, porque si una IPS se hace llamar Institución Prestadora de Salud Indígena, pues tiene que tener esos métodos tradicionales. Si el marido a ella no le permite ponerse una T o el implante o las pastillas anticonceptivas, porque a los hombres guayú no les gusta eso, mirar a ver cómo hacerlo. Y bueno, quise narrar en Bultico Llorón, porque ella al final, que sale embarazada del señor que le pega, y que además era un hombre muy anciano, que ella decía su boca huele a pantano, huele a tabaco y se tira encima de mí, yo no lo soporto, o sea, todas esas cosas. Y ella queda embarazada, busca la ayuda de una amiga que también era mujer del señor, y eso sí pasó en la vida real. Y ella le propone interrumpir el embarazo, pero no, ella opta por tenerlo. Y ella, cuando decide irse, ella lo iba a dejar al niño, porque él lloraba mucho. Y entonces ella, cuando va a abandonar la ranchería, le dice: te llevaré conmigo si prometes no llorar. Y el niño guardó un silencio, y fue que pudo escapar con el niño, y llegaron a la ciudad, y llegó a una peluquería donde le compraron el cabello y donde le pagaban por barrer el cabello que otras personas se cortaban. Y le puso al hijo Jonathan David, y lo matriculó en el colegio, y él siguió estudiando, se convirtió en un profesional, pero ya el niño venía con cosas. El papá tomaba mucho, y ella se preguntaba: pero él, ¿por qué mi Bultico Llorón bebe?
Y él era un magnífico doctor, pero la cuestión era cuando se emborrachaba. Se le olvidaba lo de doctor y le salía lo indio. Y se arrastra y vomita como los indios. O sea, ya otra vez volví y recordaba. ¿Cuál percibes tú que ha sido la recepción de tus relatos dentro de la misma nación Wayuu? Y algo que me gustaría también integrar en el marco de esta pregunta es, de repente, ¿cuál es, ya lo contaste con Vicenta, el sentido como de comunicación que hay con ella, pero también quisiera saber cómo en ese contexto de los relatos, de la tradición, de lo que se escucha, ¿qué otros escritores Wayuu son importantes como en el marco de influencias para ti? Bueno, indiscutiblemente está Miguel Ángel Husayú. Él ya es mi referente, es uno de mis mayores referentes. Él también, él era ciego, pero él escuchaba mucho el tema de las realidades. Yo hace poco te contaba una casualidad. Yo tengo hace años ese libro, Cuentos y Relatos Wayuu, se llama, de Miguel Ángel Husayú. Y él narraba esas situaciones que él escuchaba, él les ponía, porque él tenía esa facilidad de atrapar al lector. Y algo que yo también escuchaba, pero yo a veces sentía, pero sí será verdad el tema de la julamía, o será que los Wayuu me lo están diciendo porque yo lo quiero escuchar. Y resulta que me doy con ese relato que se llama El niño que se perdió, relato del niño que se perdió. Y era más o menos que un niño se pierde en la sabana, un pastor como de 8 años y una mujer que había enviudado, algo así, total, que ella tenía animales, lo encuentra y ella en ese momento no tenía pastor y le dice y lo ayuda, lo auxilia y prácticamente lo adopta. El niño crece, se convierte en adolescente. Y ella, pues ella todavía era una mujer joven cuando lo encuentra, pero mayor que él. Entonces, la misma familia le dice, por el apoyo que has tenido de él, tus animales han prosperado. Deberías de casarte con él, pero a ella ya le gustaba, el adolescente. Y como ella ya era una mujer rica, o sea, independiente, ella desposó al muchacho. Cuando celebran el matrimonio, por casualidades de la vida empiezan a contar la historia de él los otros que pretendían desposarla a la rica. O sea, que fueran escogidos por ella, pero ella no los escogió a ellos, escogió fue al pastor y decían, ay, él es un recogido, ese era el alias de él. Y escucharon la historia uno de los invitados y uno de los invitados dijo, se parece mucho a la historia de mi sobrino que se perdió hace 10 años. Y era su sobrino. Y eso ocurre siempre, o en los matrimonios o en los velorios, empiezan a contar historias. Ay, eso pasó en Paraguaypoa. Ay, eso pasó en Maicao, eso pasó en Uribe, eso pasó, y así. Y mi sobrino no es ningún recogido. Él tiene sus animales también que se multiplicaron en la ausencia. Y el tío terminó pagando la dote de la esposa de él. Entonces, esos relatos de él, el primero que leí fue Ni era vaca, ni era caballo, y es de la editorial Ecaré. Antes de llegar a Miguel Ángel Husayú, a mí el texto que me dijo a mí como a los 12 años exacto, que yo tenía que escribir así, fue Juan Rulfo, cuando leí Pedro Páramo. Porque tú lees Pedro Páramo y es una cuestión, sí es de muertos y todo, pero se parecen a los sueños o a los sueños que yo tengo. Entonces yo dije, ay, mira, pero yo tenía 12 años y no pensé que iba a estar mucho tiempo después aquí con ustedes. O sea, es una cosa, no sé, es toda surreal. Pero primero, los que marcaron eso, Juan Rulfo y bueno, y Gabo. O sea, soy una gabómana. Pero ellos, y cuando ya empiezo a leer a los autores Wayuu, está Briscoe, ahora se me escapa el nombre, pero aparece Briscoe, Los dolores de una raza, también es una novela histórica. Lo malo es que en esa novela
matan a todos los Pushayna, yo soy Pushayna y estoy aquí. Pero era como una cosa de que era como que la oportunidad que tenía el autor de acabar con un clan de pronto que él no quería y los acabó a toditos. No quedó ni vivo ni un solo Pushayna. Y yo, ay, bueno, eso se puede hacer en la literatura. Pero es básicamente ellos dos, Briscoe y Miguel Ángel Jusayú. Obviamente Vicenta, yo leí Esa horrible costumbre de alejarme de ti, y es un libro, y es un cuento que yo le narro a muchas niñas del malecón de la Primera. Ese es un ejercicio que yo hago con ellas, las convoco, vamos a leer aquí, que ese es algo, no es un proyecto, no es nada de eso, es una circunstancia, le llamo la casa de las mariposas, que nos encontramos a hablar de cosas de mujeres, porque siento que si no hablo con ellas temas que pueden evitar dolores de cabeza después. Pues me pareció muy interesante cuando mencionaste el tema como del embarazo. Entonces pues mi pregunta surge en si nos podrías compartir un poco sobre cómo vive la comunidad wayuu el proceso del embarazo, desde las tradiciones, los cuidados y los roles que se asignan durante esta etapa. Te lo voy a decir así como que en la antigüedad, ¿qué pasaba? Si nacía niña, eso aseguraba la continuidad del clan. Si nacía hombre, era un soldado para la guerra, ya, o sea, para las guerras interclaniles, porque mi pueblo peleaba mucho. Todavía lo hacen, pero antes era peor. Entonces, eso sigue siendo todavía en algunas familias motivo de celebración, motivo de cuidado. Se celebra mucho cuando se nace hembra. En esa familia hay muchas mujeres. Ese clan nunca se va a acabar. En ese clan, en esa familia hay muchos hombres. Ay, esos hombres ya son del clan para el que él se vaya, o sea, para la mujer, si se casa con una mujer wayuu. O en caso de que sea arijuna, entonces no va a tener hijos wayuu, no, o sea, el matrilinaje está muy, muy implícito ahí. ¿Qué elementos del imaginario wayuu te resultan más importantes al momento de contar tus historias? Y si consideras que los imaginarios, de esos imaginarios podrían nacer conceptos claves para entender tus obras. Bueno, los mitos y leyendas en esa antología, creería yo que solamente aparecen en El encierro de una pequeña doncella, que habla de la leyenda de Gualequet, como para que esa leyenda quedará ahí en el cuento, y porque también hace parte de la esencia del encierro, que la niña aprende en el encierro que Gualequet fue la que enseñó a tejer a los wayuu, tanto a hombres como mujeres, porque hay tejidos que hacen los hombres. Pero más que imaginario, lo mío es observación. O sea, yo no me imagino nada. Yo estoy viendo cosas que digo, esto tiene que continuar, pero tiene que continuar de esta forma. Y sí, es un libro o es una antología que consultan para poder entender por qué pasan cosas en el pueblo wayuu, por qué el tema de la hambruna, por qué le dan más importancia a los segundos velorios que a la alimentación de los niños, o es lo que se ha percibido desde la población mayoritaria que son ustedes. Y como yo trato pues de abordar que no es así como parece, sino que el wayuu ha tenido que afrontar situaciones climáticas, y como lo digo en otro cuento que no está ahí, sino en redes, que es En las vísperas nace la cereza, que esa sed de vida, y es ahí acuñando un fragmento de un poeta que se llama Vito Apshana, que esta sed de vida interminable solo la podemos soportar los wayuu. ¿Cuál ha sido el impacto y la recepción que ha tenido tu obra en la comunidad wayuu? Entonces quisiera, bueno, me picó un poco esa pregunta, entonces quisiera saber si es posible responder. Si los niños wayuu de las escuelas saben de mi obra, es porque una profesora wayuu obtuvo el libro porque un arijuna
le habló de mí. Ay, sí, ella es abogada, ella escribe. ¿Y qué has leído de ella? Nada. Pero yo te regalo el libro. O sea, han sido situaciones así, no porque yo sea la escritora guayú más leída, ni siquiera, bueno, no sé, no puedo decir Vicenta. Vicenta es anterior a mí, o sea, ella salió primero que yo. Pero tanto ella como yo somos más leídos por los arijunas. Que yo no lo he hecho, también ha sido como que falta de diligencia mía, escribirle a los resguardos o a los asuntos indígenas o a los alcaldes de los municipios donde hay mayoría guayú, secretarías de educación o centros educativos indígenas rurales, aparten un rubro y compren el libro y entréguenselo a los niños. Pero solo con un ejemplar se ha masificado, pues, porque es un ejemplar que reposa en la comunidad de una ranchería. Eso fue una experiencia que tuve el año antes pasado, una ranchería que se llama La Estrella y queda cerquita a Maicao. Y yo supe de ellos porque ahora los niños dicen yo soy, o sea, le ponen como tarea aprenderse la biografía de algún escritor para el Día del Idioma. Entonces sale una niña guayú como de 6 añitos. Yo soy Esther Siria Simancas, nací en el resguardo Caisemapa. Y esa pelita como supo de mí. Bueno, entonces fui hasta allá, fui hasta la ranchería, la conocí y yo dije, bueno, fue por eso, la profesora me contó, fue porque yo sé, o sea, ella sabe quién soy yo, porque en Maicao la mayoría de los guayú me conocen. Y porque este libro me lo regaló un turista o alguien y me lo dio. Entonces, pero sí hay una acogida cuando tienen ahorita estoy invitada en un internado indígena en Albania por el libro, que también llegó así de casualidad. Bueno, ni tan casualidad. Yo le regalé el libro a una señora que a veces me peina, ella es guayú de Venezuela, e internó a la hija en ese. Entonces ella me contaba que la hija lloraba, entonces yo le voy a mandar un libro. Le mandé el libro, y porque hay una parte del encierro una pequeña doncella donde en el internado le robaban el jabón y esto. Y la niña tenía inconvenientes con otras compañeritas que le agarraban el jabón y esto. Y ella andaba con la llave de le dijo a la mamá, cómprame un baúl, porque aquí todavía las niñas usan baúl. Y la mamá estaba buscando un baúl y yo le regalé el libro y ese libro se regó ahí. Ahora me invitan a una semana cultural, pero yo nada más voy a ir un día a ese internado, pero es por el libro. Entonces esa es una prueba de que sí les gustó lo que leyeron, que me invitaron. ¿Cómo se configura el mestizaje, digamos, en tu vida o en tu obra? Yo cuando estaba haciendo la semblanza, la presentación, no estaba considerando, por ejemplo, esa como tercera vía, que es la parte afrodescendiente por su papá, pero me gustaría preguntar cómo se configura entonces el mestizaje, como ese, no sé cómo lo quieras ver, en tu obra, en tu vida, en lo que haces, incluso en el derecho también. Que está implícita pues lo que es lo que escribo y el ejercicio de mi carrera. Yo debo decir que yo no domino el idioma de mi mamá. Yo no voy a decir mi idioma materno, porque mi mamá no me lo quería hablar por ella tiene su razón, pero yo se la arranqué hace unos días, que yo le dije, yo tengo una conclusión de por qué tú no nos hablabas en guayunaiki. Y si nosotros lo entendemos es porque en mi casa llegaban muchos guayú a pedirle ayuda a ella con el tema del español. Y yo le dije, eso fue a raíz de una nota que escribí o un artículo que escribí para el Banco de la República que va a salir en noviembre, que se llama ¿Por qué no soy oralitora? Y eso, ¿por qué no soy oralitora? Estoy declarando que yo no soy pura. O sea, yo tengo muchas mezclas. Entonces, mi mamá, yo ahí como que por escribir y sacándole la verdad de ella,
Yo le dije, tú tuviste muchas dificultades en clase, bastante. Tú temías que nosotros también tuviéramos esas dificultades, sí, porque no iban a entender las cosas. Pero esas son cosas que ella creía, pero eso no es así. Entonces, el mestizaje está presente en mi vida y de ahí se va derivando para el ejercicio profesional y para la literatura. Para el ejercicio profesional, a mí me buscan guayús que no hablan nada de español, van con sus intérpretes. Y entonces había un caso que yo le dije, ay, mi tío, pero es que ese caso ya, ahí no se puede hacer nada. No, sí, tú tienes que buscar una forma y un señor, o sea, guayú y todo, que yo voy a vender no sé cuánto chivo, lo que tú me pidas. No, es que no se trata de eso, es que no hay una salida. Entonces yo le dije, y yo le pregunto, al final sí, terminamos presentando algo que está caminando, pero yo no sé hasta dónde vaya a llegar, pero ahí va con la rueda, pero ahí va. Entonces yo le pregunté, ¿y por qué? ¿Y por qué me buscas a mí? ¿Por qué no buscaste a fulanito de tal? Porque tú hablas, o sea, que yo hablaba como él decía como los palabreros arijunas, y tú los regañas y los enfrentas, y tú hablas mejor el español que ellos. Por eso necesitamos que vaya un guayú que hable mejor que ellos. Entonces yo quedé, vea, ay tío, gracias, no sabía. O sea, él me lo hizo saber y eso fue hace un año. Y bueno, el que primero me busca es un sobrino de él porque le habían dicho, o sea, el viejo le había dicho, hay una abogada que ella sí te puede tomar ese caso. Ella agarra casos perdidos. Esa es la fama, imagínate. Yo no agarro casos perdidos, sino que agarro casos que nadie quiere agarrar o que no se dan cuenta de que hay un caso. Entonces, pero me gustó mucho cuando esa parte mestiza del hablar ese español y por ahí yo puse a circular un video en el que una funcionaria de ISA, Interconexión Eléctrica, me hablaba como si yo fuera una niña. O sea, me hablaba así como, yo dije, no, a mí me hablas de corrido, me haces el favor, no me deletrees nada. Yo puse a circular ese video y eso agarró mucha nota dentro de los guayú. Y ella se equivocó en una palabra, y no es esa palabra, es esta. Entonces, eso le gustó mucho a los más viejos y él me dice así que es que necesitamos que sea un guayú que hable mejor el español que ellos. Bueno, siendo así, pero lo que yo no sé si vayamos a ganar, pero sí está caminando, por lo menos sí fue admitida y ahí vamos. Entonces, ese mestizaje está en mi vida y ahí se desprende para diferentes cosas que correspondan hacer.